Muy buenos días. Nuestro Dios Todopoderoso les bendiga grandemente a todos, cada uno. Nuestro Señor en su gran bondad nos otorga un día más de vida, nos da la suficiente salud para estar aquí reunidos en el nombre de su Hijo amado, para glorificarle, para también escucharle. Así que vamos a nuestro estudio, a esta larga serie que hemos llevado de las cualificaciones de los ancianos. Bueno, el tema principal realmente es la organización bíblica de la iglesia, y dentro de ese gran tema hemos tocado varios temas, y este es el último que hemos estado tocando, ¿no? El más largo de todos ellos. Antes de continuar, hermanos, quiero dar un breve anuncio. Solo por este domingo el salón de escolar no tendrá clase, así que todos los niños de edad escolar y sus respectivas maestras se quedan aquí con nosotros, solo por este domingo. Eso se debe a ajustes que estamos haciendo en ese salón, ciertos arreglos, porque se va a instalar un aire acondicionado para los niños, ¿verdad? Así que para que tengamos eso presente. Muy bien. Las cualificaciones de los ancianos, como hemos dicho, y siempre me gusta iniciar diciendo esto, cada una de estas cualificaciones aplica para todos los cristianos, para todos los cristianos, no solamente para los varones. Obviamente nos estamos enfocando en los varones, pero aplica para todos los cristianos, y hemos visto 4 categorías de estas cualificaciones. Vimos 9 en cuanto a carácter, 4 en cuanto a familia, 2 en cuanto a sabiduría, y estamos en esta última sección, y hoy culminamos cada una de esas cualificaciones con la sección de testimonio. Hemos visto que 10 para ser específicos, 10 cualificaciones que entran en cuanto al testimonio del candidato al ancianado, o los que van a servir como ancianos, o los que están sirviendo como ancianos. Son cualificaciones para ingresar, como también para permanecer dentro de este liderazgo local. Ok, el domingo pasado vimos que estos candidatos y ancianos deben ser personas no soberbias y no iracundas. Vamos a hacer un breve repaso antes de entrar a hospedador, que viene siendo la última. Hablamos de no soberbio, término que también se traduce en otras partes del Nuevo Testamento como contumaz o alguien obstinado. Se refiere a alguien testarudo, arrogante, alguien que tiene una fijación en sí mismo, en sus propios intereses, ¿no? Es terco, no escucha. Y hablamos de un ejemplo, varios ejemplos. ¿Alguien se recuerda cuál era el ejemplo de 1 de Samuel 25? Alguien que ilustra lo que es ser soberbio. Nabal. ¿Alguien me puede decir qué significa Nabal? A ver, hicieron la tarea, mandamos a leer todo 1 de Samuel capítulo 25. ¿Qué significa Nabal? El mismo texto dice qué significa Nabal. ¿Alguien? ¿Lo puede hojear? Puedo ojear 1 de Samuel 25. ¿Qué significa el nombre Nabal? A ver. ¿Nadie? Era algo similar también. Algo similar, en efecto, algo similar. En efecto, es algo similar. No. Tiene que ver con eso, y allá vamos. Pero ¿qué significa Nabal? A ver. ¿No les puedo decir? Insensato. ¿Qué versículo dice eso? Ok.
Porque Nabal es su nombre, dice, el hombre está poseído por la insensatez. Ajá. Ahora leas el 17, por favor. Vea cómo se ilustra la soberbia, no solo en su nombre, solo en su persona, sino también en su carácter. 17, ¿qué dice? Aquí tenemos a los siervos hablándole a su esposa Abigail. Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablar. ¿Qué le parece? No hay quien pueda hablarle. Aquí está la ilustración de lo que es la soberbia. Es alguien que no escucha. ¿Por qué? Porque pues obviamente él cree saberlo todo. Él cree que es la última autoridad, ¿no? Es alguien impositivo, es alguien que no acepta corrección, es alguien que desprecia la opinión de los demás. Entonces Nabal definitivamente que ilustra a la perfección este concepto. Obviamente no debemos ser como Nabal, sino todo lo contrario. Debemos ser personas, primero que todo, humildes, ¿verdad? Pues la humildad es lo que nos va a permitir escuchar, ¿no? Evaluar de manera sabia y prudente a los demás. Especialmente cuando diferimos, ¿no? Hay muchos proverbios que hablan de esto. Y en el caso de varones que han de servir como ancianos o incluso que estén sirviendo en el liderazgo local en ausencia de ancianos, deben cultivar estas características. La única manera de liderizar bien espiritualmente es sabiendo escuchar a los demás, evaluar a los demás, ponerse en su lugar. Por eso es muy importante ser todo lo contrario. Muy bien. Luego hablamos de no iracundo. No iracundo. Y este término hace referencia a una persona que no tiene control de sus emociones. Cuando se apodera, ¿verdad? Ese enojo se convierte en ira y luego estalla en la venganza y en el pagar mal por mal. Eso es ira. No solamente es la emoción, sino la explosión misma, ¿no? Que lleva a acciones malas, ¿no? Hablamos de que el Nuevo Testamento nos muestra que nosotros, hijos de Dios, pues vamos a indignarnos justamente por X o Y. Ese tipo de molestia no es, digámoslo así, reprendida en el Nuevo Testamento. Es lo que pasó con Jesús al ver a los cambistas, ¿verdad? Los vendedores, los mercaderes allí en el templo, en Jerusalén, haciendo pues de la casa de Dios un desorden. Él se indignó a ver esa injusticia. ¿Ok? También hablábamos del enojo de término corto, no vengativo. No, Efesios 4, 26 y 27 nos enseña eso. No debemos dejar que el sol, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Se ponga sobre eso nuestro enojo. ¿Y qué significa eso, dijimos? Exacto, la idea es no pasar el día o la tarde, o en otras palabras, horas molesto. Eso no es tener control, dominio propio, templanza. El punto aquí es que debemos controlar nuestras emociones, ¿no? Por eso se le llama enojo de término corto, no vengativo. Entonces, y aquí es donde entra, hablábamos, el amor. Cuando hay amor, el enojo se disipa pronto. Y luego entra esa disposición para perdonar. Y luego se perdona. Y luego se olvida. Eso es perdón. Es pasar esas faltas y olvidar. Pero si no, obviamente, no se olvida. Ahí es donde entra también esa parte como el resultado de ira, de guardar rencor y demás. Y leíamos 1 Corintios 13, 5, ¿verdad? El amor no se irrita, el amor no guarda rencor, ¿no? En otras palabras, el amor perdona, el amor controla las emociones, el amor perdona. Así que esto como repaso también, bueno, por último, muy importante, el Nuevo Testamento, sobre todo Romanos 12,
19 enseña que la ira es una emoción de la cual nosotros los seres humanos no podemos manejar y que debemos dejarle al Señor el control de esas cosas. Por eso dice Romanos 12, 19. ¿Alguien, por favor? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis, mía es la venganza, dice el Señor. Él es capaz de lidiar con esas cosas de manera justa, incluso misericordiosamente también. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿O algún comentario antes de pasar? Ya debo pasarle al hermano Carlos de una vez, ¿no? Hermano Carlos. Gracias, hermano. Creo que todos los presentes conocemos a alguien iracundo, enojón, amargado. Y por lo regular, a lo largo de nuestra vida hemos visto a este tipo de personas como alguien hasta respetable. Wow, fulano de tal, el señor fulano de tal, don fulano de tal es un carácter fuerte. Y me agrada esta clase porque aquí realmente aprendemos que lo que esta persona es una persona débil, una persona muy susceptible. Hay otra palabra que quisiéramos utilizar ahí que se me va en este instante de la memoria, pero qué bueno que no es así. La persona iracunda, la persona amargada, la persona que se aira con facilidad, es una persona completamente débil, inestable, que no sabe manejar ni dominar su carácter. Así es. Así es, totalmente. Aquí es donde entra lo opuesto, que es la mansedumbre. La mansedumbre es la fuerza bajo control. Esa es la verdadera fortaleza, aquel que controla, que masteriza sus emociones. ¿Verdad? Y nuestro máximo ejemplo de ese es nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dijo que Él es manso, ¿verdad? De corazón. Muy bien, vamos a hospedador, la última cualificación. Hospedador. Esta cualificación la encontramos en ambas listas, tanto en Timoteo como Tito. Vamos a leerlo. 1 Timoteo 3, 2 y Tito 1, 8, esgrima bíblico. A ver. Pero es necesario que lo mismo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hospedador, entre muchas cosas, hospedador tiene que ser este hombre que va a servir como anciano. Muy bien, Tito 1, 8. Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Muy bien, ahí tenemos ambas listas donde encontramos este término hospedador. Y este término es importante, es curioso de hecho, porque literalmente significa o se refiere a alguien que ama o es amigo de los extranjeros. Ese es el término griego, alguien que ama o es amigo de los extranjeros o de los extraños, es decir, aquellos que no conoce, ¿ok? No necesariamente que sean extranjeros, pero parte, ¿verdad?, del término significa eso, sino también de los extraños, aquellos que no conoce, o también de sus huéspedes, los conozca o no, de sus huéspedes. Y esto obviamente lo que hace es demostrar un testimonio de amabilidad y generosidad. Entonces vemos la hospitalidad, ¿verdad?, muy asociada con estos otros dos términos, amabilidad y generosidad para aquellos que son de otra nación o que no conocemos o que por X o Y vamos a hospedar, conozcamos o no. Generosidad y amabilidad. Por eso también otras versiones traducen hospitalario, y si nosotros buscamos la definición de hospitalario, vemos que este es un término que describe a una persona que socorre y alberga a los extranjeros y necesitados. También alguien que acoge con agrado o agasaja a quienes recibe en su casa. Entonces vemos que
Este es una conducta, de nuevo, testimonio, es una conducta que se expresa en todas las áreas de la vida con respecto a estas otras personas, ¿ok? Hacia nuestro prójimo. No solo y exclusivamente de que usted lo hospede en su hogar. No, tengamos eso claro. No está hablando de exclusivamente hospedarlo en su hogar. No, eso es parte de eso, ¿ok? Entonces, lo contrario sería ser alguien xenófobo, por ejemplo. Hemos escuchado ese término, ¿no? ¿Alguien ha escuchado ese término? Xenófobo. Suena como a un instrumento musical, pero no es un instrumento musical. Ese otro se llama xilófono, ¿verdad? Xenófobo. ¿Saben quién significa ese término? ¿Alguien, por favor? Que desprecia a otras personas de otra etnia o de otra nacionalidad. En efecto, miren, interesante esta definición. Dice que es el rechazo, miedo, hostilidad u odio hacia los extranjeros o extraños. Obviamente hablamos de un prejuicio social que se manifiesta a través de actitudes discriminatorias, exclusión, y en casos extremos, agresiones verbales o físicas. Hay muchos ejemplos que podríamos hablar de esto, ¿no? Por ejemplo, la Alemania nazi. Recordamos lo que pasó, una de las más tristes historias, ¿no?, de la humanidad. Cómo una ideología mató a millones de judíos. ¿Por qué? Porque eran personas malas, porque eran injustos y las mataron de terribles maneras por simplemente ser judíos. ¿Ya? Por esa razón. Y así ha ocurrido en la historia con otras nacionalidades o etnias. Y es lamentable, porque es totalmente rechazar el plan de Dios, porque todos los seres humanos somos creados el cascarón difiere, pero si somos exactamente lo mismo, somos lo mismo. Nadie es más o menos que nadie, y todos debemos mostrar amor a las demás personas, independientemente de su etnia, nacionalidad, color de piel, color de ojos, color de cabello, forma de los ojos, etcétera, etcétera. Es totalmente ridículo, hermanos, que existan ese tipo de cosas. Y claro, este término está relacionado con el racismo también. No significa lo mismo, pero está relacionado con eso. Es una forma de discriminación también. Y es lamentable que ese tipo de cosas ocurran hoy, 2026, que lo han estado ocurriendo desde el principio, lamentablemente. Por ejemplo, se me viene a la cabeza un comentario bastante negativo, ¿no?, en su momento con Moisés. ¿Alguien recuerda? Dice que Moisés tomó una mujer cusita, es decir, de Cus. Y andaban algunos allí murmurando en contra de Moisés porque había agarrado o había tomado como mujer, como esposa, una mujer cusita. ¿Saben qué significa cusita o alguien de Cus? De origen africano, del área de Etiopía, en aquellos tiempos. O sea, alguien de color, ¿no?, de piel morena. Y habían murmuración por cuenta de eso en contra de Moisés. Y bueno, ya el Señor se encargó de hacer justicia, ¿verdad?, en contra de eso. Entonces, así pasa también en la historia. Este tipo de hostilidad o discriminación que no debe existir en la iglesia del Señor, por supuesto, aún más en la iglesia del Señor. Si esto incluso personas seculares que no son religiosas lo entienden, lo comprenden y lo practican, cuanto más la iglesia del Señor. Y ahí es donde se ve obviamente el verdadero amor, la verdadera hospitalidad hacia todas las personas. Recordemos que esta es una cualificación que no es exclusiva para los varones que han ejercer el ancianato. Es para todos.
como vamos a ver dentro de poco. Entonces, vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, Romanos 12, 13. Todos los cristianos deben ser hospedadores u hospitalarios. Lo mismo. Romanos 12, 13. ¿Qué dice? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahí está, más claro imposible, ¿no? Todos los cristianos deben ser hospitalarios. Primera de Pedro 4:9. Alguien, por favor. Primera de Pedro 4:9. Vean que hay maneras incluso de hospedar. ¿De qué sirve que yo hospede? Es decir, muestre generosidad y amabilidad a mi hermano en Cristo, pero si luego voy a estar quejándome. Eso es murmurar allí, quejarse. Pues no estoy haciendo nada, no, debo hacerlo, 1 Corintios 13, con amor. Si hago las cosas con amor, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si hago las cosas sin amor, de nada sirve. Nada es, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 13, 1 al 3. Muy bien, tercera de Juan 5, 8, vemos un ejemplo clásico de esto, una gran ilustración de lo que es y cómo debe lucir la hospitalidad entre la hermandad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Hasta el 8, ¿verdad? Hasta el 8. Ajá. Desconocido, dice: a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Contexto para entender. Estamos hablando del primer siglo. Muchos cristianos estaban viajando de un lugar a otro por diferentes razones, pero una principal, esparciendo el evangelio. Y obviamente necesitaban hospedarse, quedarse en algún lugar, recibir esa generosidad y amabilidad. ¿Qué estaba haciendo aquí Gallo? El hermano Gallo. Bueno, estaba recibiendo a estos hermanos, aunque, dice el versículo 5, no los conocía. No los conocía. Pero, ¿qué han recibido a estos hermanos que él no conocía? Versículo 6. Dice, lo que ellos han dado, lo que han mencionado al apóstol Juan y a muchos otros cristianos, dice, han dado, los cuales han dado ante la iglesia testimonio, ¿de qué cosa? De tu amor. Aquí vemos de nuevo conectado el amor con esta virtud. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio. Dice Juan, nosotros debemos acoger a tales personas. Dice, para que cooperemos con la verdad. Es decir, no solamente en práctica del principio de amor y hospitalidad, sino también porque ellos estaban llevando el evangelio a otras personas. Entonces, todos los cristianos deben ser hospedadores u hospitalarios, ¿no? Pero los líderes espirituales de la congregación local deben ser un ejemplo en esto. Todos lo debemos hacer, pero el punto aquí es que los líderes de la congregación deben ser un ejemplo de esto. Deben ir por delante en esta virtud, ¿no? Deben ser un ejemplo de casas abiertas, casas de servicio, especialmente a la hermandad y aún más a los que no conocemos, como dice el texto. Vemos aquí que la hospitalidad no tiene fronteras. Todos debemos ser hospitalarios con nuestra familia de la fe, como leímos en Romanos 12 y 1 de Pedro 4. Pero fíjense esto, Hebreos 13:2. Alguien, por favor, es rima bíblico. Hebreos 13:2. También debemos ser hospitalarios hacia los... Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin haberlo
sin saberlo, hospedaron ángeles. Ah, ¿de quién está hablando ahí? Excelente, hermana Ashley, se ganó un premio. Su esposo se lo da. Pues. Génesis capítulo 18. Si nosotros vamos allá rapidito, no tenemos tiempo para leerlo, pero tenemos al menos tiempo para hojearlo. Génesis 18, Dios había puesto en su corazón destruir a Sodoma y a Gomorra, porque la maldad había subido hasta lo sumo. Y él dice, yo no voy a ocultar esto a mi siervo Abraham. Así que desciende a informarle esto a Abraham. Y cuando él ve a estos tres varones, que en el contexto sabemos que fueron dos ángeles, y uno era la segunda persona de la deidad, es decir, Jesús, en alguna forma humana, no encarnada, para Dios no es nada imposible. Él se encarna luego, mucho tiempo después, pero al menos aquí en una forma humana, y es llamado Jehová, y se confirma su deidad. ¿Y qué hace Abraham? Si nosotros ojeamos Génesis 18, vemos que realmente lo que vemos aquí es que Abraham comienza una maratón. ¿Usted sabe qué es una maratón? Sí, usted lee el pasaje y se va a dar cuenta que y sale corriendo a recibirlo, y sale corriendo a decirle a Sara que tiene que cocinar, y él sale corriendo a los corderos para matarlos de Goyal, y sale corriendo y se los lleva a Sara, y sale, así está. ¿Sabe cómo se llama eso? Una palabra: hospitalidad. Esa disposición del corazón que nace del amor genuino en ser amable y generoso, en servir a los demás. Y nota que no los está hospedando en el sentido de que se queden a dormir con él, no, pero los recibió allí en su hogar, bueno, en su tienda ahí, ¿no? Porque era una tienda en la que él estaba, ¿verdad? Y de esa manera le muestra esa hospitalidad a ellos. Entonces, lo que vemos aquí es que nosotros los cristianos debemos ser hospedadores, no solo con nuestra hermandad en la fe, como vimos, Romanos 12, 1 de Pedro 4, sino también hacia los extraños. Abraham no conocía a esos varones. No los conocía. Luego supo que uno de ellos era el Señor. Y los demás eran servidores, ángeles del Señor. No los conocía. Entonces la idea aquí es que nosotros debemos ser hospitalarios hacia los extraños. Pero también, Lucas 14, 13, alguien por favor. También debemos ser hospitalarios hacia los, vamos a ver, llenar el espacio en blanco allí. Lucas 14, 13. ¿Con quiénes debemos ser hospitalarios también? Una sola palabra. Necesitados. Los necesitados. Se ganó otro premio usted. El hermano Rafa ya lo tiene para usted también. Ok. Hacia los necesitados. ¿Y por qué esto es importante? Hermanos, esto va a ser objeto de juicio en el día final. Mateo 25, 34 al 36. Vemos a Jesús diciendo que aquellos, dice que no me dieron de beber, no me dieron de comer, no me visitaron, van a estar a la izquierda. Si amamos, somos hospitalarios hacia los necesitados también. Y en esto, hermanos, quiero hacer una pausa porque creo que todos somos conscientes de lo que está sufriendo nuestra hermana nación Venezuela. Y ha sido muy triste ver esas imágenes, pero a su vez ha sido maravilloso cómo se ha demostrado ese amor de parte de nuestra nación, de parte del gobierno, y de incluso de sectores privados, y también de las iglesias, y también de otros países, ¿no?, que han dado ayuda, han mostrado esa hospitalidad, generosidad y amabilidad hacia ellos que más lo necesitan ahora mismo. Pero hay algo más desafiante en cuanto a la hospitalidad. Vamos a ver de qué se trata. Romanos 12, 20. ¿Con quiénes debemos ser hospitalarios también?
Romanos 12:20. ¿Qué dice? Así que tu enemigo quiere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, asco de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Con quiénes debemos ser hospitalarios también? Nuestros enemigos. Es más, Mateo 5:44 y 45, Jesús dice que debemos orar por ellos. ¿Qué le parece? Aquellos que nos ultrajan, aquellos que hablan mal de nosotros o nos hacen daño, o los que nos han herido. Y hasta el día de hoy, pues, lidiamos con esas cicatrices. A esos debemos amar. ¿Es eso fácil? ¿Pero es imposible? Eso hizo el Señor. Amó incluso a sus enemigos. Nosotros debemos hacer lo mismo. Proverbios 25, 21, 22. ¿Alguien, por favor? Proverbios 25, 21 y 22. ¿Qué dicen? El que te aborrece quiere hambre, dale de comer pan. Si quieres sed, dale de beber agua. Porque asco amontonará sobre tu cabeza y Jehová te lo pagará. Amén, así es. Ya saben de dónde el apóstol Pablo cita ese pasaje, ¿verdad? En Romanos capítulo 12 de Proverbios. Pero esa última línea es muy importante. Incluso habrá ocasiones en las cuales pues eso lo haremos entre la persona y nosotros, ¿no? Pero hay alguien que lo está viendo todo, ¿no? Y es nuestro Dios. Y note la última parte del versículo o del verso 22. Y Jehová te lo pagará. ¿Qué hace Dios sobre justos e injustos? Manda el sol, manda la lluvia. Lo que se llaman las bendiciones generales de su gracia. La habilidad de prosperar, de sentir felicidad terrenal. Todo eso hace Dios con aquellos incluso que lo odian, que lo rechazan y que lo maldicen. Estamos hablando de gente obviamente maligna allá afuera. Aún Dios muestra ese amor por ellos. Nosotros debemos hacer lo mismo hacia los enemigos o los que se oponen a nosotros o al cristianismo, ¿verdad? Ahora, en cuanto al liderazgo, entendemos entonces que estos hombres candidatos al ancianado o que estén ejerciendo el ancianado pues deben ser un ejemplo de hospitalidad, de amabilidad, de generosidad, de tener hogares con las puertas abiertas. Con las puertas abiertas. Y aquí, evidentemente, como vimos en Génesis 18, entra también la gran importancia del rol de la esposa. ¿Qué hizo la esposa de Abraham en ese momento? Génesis 18. Disposición a servir. Comenzó también a trabajar junto con Abraham para servir a estos huéspedes, ¿verdad? Entonces, Sara es ejemplo de una esposa fiel y servidora de Dios que buscó ser esa ayuda idónea, cumplir su rol delante de Dios y ser ayuda idónea para su esposo. Y juntos mostraron hospitalidad. No en vano Sara es ese ejemplo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento para las esposas. Y Abraham también como hombre de la fe. Entonces aquí entra el apoyo imprescindible de la esposa, que con sus dones dados por Dios podrá ayudar a su esposo a cumplir esta cualificación y ejercer el ancianado. Y voy a terminar con esta definición de hospitalidad de un autor que habla sobre estas cosas y me pareció muy interesante y quiero compartir con ustedes. Alexander Stroch se llama él. Ilustra la hospitalidad como una casa abierta, dice él.
la cual, afirma el autor, es señal de un corazón abierto y un espíritu amoroso, abnegado y servicial. Sin embargo, contrasta el mismo autor y dice, la falta de hospitalidad es un claro indicio de un cristianismo egoísta, sin vida y sin, complete la frase, sin amor. Es negar el Nuevo Testamento. Porque el segundo más grande mandamiento, ¿cuál es? Así es. Entonces, de allí comienza todo. Amor hacia el prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Mi hermano en la fe. Mi hermano en la fe que conozco. Mi hermano en la fe que no conozco. Mis enemigos, los necesitados y todo ser humano. Hermano Carlos. Sí, hermano, en lo personal tengo el honor de conocer una persona, si se quiere la expresión, que por años, miren, por años cumplió esta palabra ser hospedador. Una persona que abrió su casa, su hogar por años para recibir a extraños y a conocidos. Esa persona nunca dijo, bueno, necesito que pongan porque hay que comprar el arroz. Tiene nuestro cariño, nuestro amor y tiene un nombre. Se llama Gabriela Ríos Vida de Basas. Gloria a Dios. Esta hermana por años, hermano, envidiosa, igual que sus hijos, fueron hospedadores, hermanos. La palabra sería incondicionales por muchos años, hermanos. Amén, gloria a Dios por ello. Y lo tenemos aquí con nosotros. Amén. Vale la pena hacer este minuto de honor a nuestra hermana que por años hizo ese sacrificio. Amén, totalmente de acuerdo. Amén. Y gloria a Dios, ¿verdad? Por todas esas mujeres de fe y hombres de fe que han mostrado ese amor en la iglesia del Señor. Hermanos, estamos en receso. Gracias por su atención y participación. Amén.